Tú no encontraste este video te encontró, y eso no es una coincidencia poética, es una vibración precisa que aparece exactamente cuando alguien está a punto de enfrentar un umbral que no se parece a nada de lo que ha vivido antes. Porque lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje cualquiera. Es la advertencia más peligrosa que Thoth dejó grabada en el silencio del tiempo. Que la verdadera transformación energética es tan simple que casi nadie está preparado para soportarla. Escucha bien. La mayoría cree que el cambio de energía vendrá acompañado de rituales complejos, de largas meditaciones, de señales celestiales que anunciarán con trompetas la llegada de una nueva realidad. Pero la advertencia de Thoth fue clara. El peligro no está en lo difícil, el peligro está en lo simple, porque lo simple desarma la mente, desnuda al ego, deja sin excusas a aquel que siempre se protegió con complicaciones. Y cuando el ego pierde su máscara de complejidad, lo único que le queda es enfrentarse a la paz. Y esa paz, aunque parezca inofensiva, es la amenaza más grande para la identidad construida. Imagina por un momento que toda tu vida has aprendido a empujar, a luchar, a demostrar, a resistir. Tu cuerpo se acostumbró a la tensión, tu mente al ruido, tu alma al drama constante, y de pronto, la clave de la transformación llega como un susurro: detenerse, rendirse, simplemente estar presente. ¿Lo ves? Es tan sencillo que parece ridículo, tan sencillo que la mente lo rechaza, tan sencillo que el ego grita: esto no puede ser todo, esto es demasiado fácil. Pero ahí está el verdadero peligro, porque en esa simplicidad está escondido el portal, y quien lo atraviesa ya no regresa igual. Thoth lo llamó el silencio del portal, no un silencio vacío, sino un silencio cargado de presencia. Es ese instante donde ya no estás empujando, donde ya no estás intentando controlar la vida, donde sueltas la cuerda que llevabas tensa durante años. Es como dejar caer un peso que se convirtió en parte de tu identidad. Y en ese mismo instante, algo dentro del campo cuántico comienza a escucharte de verdad. No tus palabras, no tus afirmaciones, no tus deseos repetidos con desesperación, sino tu vibración pura, la que surge cuando cesa el esfuerzo. Esa vibración es tan clara, tan directa, que el campo responde inmediatamente. Y esa inmediatez asusta, porque aquí está el detalle que casi nadie quiere aceptar. La energía responde a lo que eres, no a lo que intentas aparentar. Y cuando eres simple, cuando no fuerzas, cuando no complicas, lo que se revela es tu frecuencia desnuda, sin máscaras, sin adornos, sin justificaciones. Y esa desnudez es peligrosa para muchos, porque ahí ya no puedes esconderte en rituales, en excusas, en frases bonitas. Lo único que queda es tu verdad vibracional. Y Thoth advirtió: esa verdad puede liberar, pero también puede devastar si no estás dispuesto a mirarla de frente. ¿Estás entendiendo el peso de esta advertencia? El cambio energético que tanto se anuncia no será un espectáculo externo. Será el colapso silencioso de tu necesidad de controlar. Será ese momento casi imperceptible en el que el viejo patrón muere y lo nuevo aún no ha nacido. Y porque no hay señales, la mayoría lo interpreta como fracaso. El error más común es creer que el silencio significa que nada ocurre. Pero en realidad, el silencio es la vibración más poderosa del universo. El universo mismo nació del vacío,
no del ruido. Y en ese vacío, todo comienza a reordenarse. Lo que Todd dejó escrito en claves herméticas y lo que hoy la física cuántica comienza a vislumbrar dicen lo mismo. El campo no responde a tus deseos superficiales. Responde a la frecuencia que sostienes en silencio. Y aquí está la paradoja peligrosa. Cuanto más simple es la práctica, más rechazada se vuelve. El ser humano está entrenado para confiar en lo complicado, en lo doloroso, en lo arduo. Lo sencillo se percibe como sospechoso, como ingenuo, y justo ahí el ego se defiende con todas sus armas. Se burla, duda, se disfraza de buscador incansable para evitar rendirse a lo obvio. No lo ves en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido paz por un instante y tu mente corrió a sabotearla diciendo, esto es aburrido, esto es vacío, esto no puede ser suficiente? Ese es el mecanismo exacto del que Todd habló. La incapacidad de sostener la ligereza, el miedo a lo demasiado fácil, la sospecha de que la verdad tiene que ser complicada. Y sin embargo, lo peligroso está en lo contrario. La verdad es tan simple que tu ego no sabe qué hacer con ella. Permanece un momento aquí. No te apresures. Respira profundo y observa. ¿Qué sientes cuando aceptas que no hay nada que demostrar, nada que conquistar, nada que forzar? ¿Lo sientes? Es ligero, casi imperceptible. Y es precisamente eso lo que muchos no están preparados para soportar. La ausencia de drama, la ausencia de lucha, la ausencia de justificación. Esa es la advertencia, que cuando llegue la verdadera transición energética, no aparecerá como un milagro espectacular, sino como un susurro de simplicidad. Y los que no estén listos correrán, volverán atrás, inventarán excusas para regresar al ruido. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si estas palabras resuenan, es porque ya sientes ese movimiento dentro de ti. Y aunque tu mente dude, tu alma ya reconoció el código. La advertencia peligrosa no es para asustarte, sino para prepararte. Porque si puedes sostener la simplicidad, si puedes aceptar la paz sin huir, si puedes rendirte al silencio sin interpretarlo como fracaso, entonces estarás listo para lo que viene. Y lo que viene no es teoría, es presencia, una presencia que reorganiza tu campo y cambia la realidad que habitas. Así comienza este viaje, con una advertencia, con un susurro, con una verdad demasiado simple para la mente, pero demasiado poderosa para ser ignorada. No todo llamado se escucha con los oídos. Algunos llegan como un murmullo en la sangre, como una vibración en los huesos, como un eco que resuena en sueños que no recuerdas al despertar. Ese llamado no viene de fuera, sino de lo más profundo de tu ser, de la parte que nunca ha olvidado quién eres en realidad. Y es ese llamado el que hoy se activa en ti, el mismo que los antiguos describieron como la memoria ancestral. Un fuego escondido que se enciende en silencio cuando la energía del mundo está a punto de cambiar. Todd habló de este llamado en parábolas. Dijo que el alma recuerda incluso cuando la mente olvida, que el cuerpo vibra incluso cuando las palabras no alcanzan, que la verdad siempre encuentra un modo de regresar. Pero también advirtió: cuando la memoria despierte, el ego sentirá peligro, porque la memoria no trae consigo grandes explicaciones ni fórmulas complejas, trae simplicidad. Y la simplicidad desarma las estructuras que nos sostuvieron durante años. ¿Qué ocurre cuando descubres que la llave que buscabas siempre estuvo en tu pecho? Que lo que anhelabas aprender ya lo sabías, que lo que te parecía distante está latiendo ahora mismo en tu respiración. La mente se asusta, el ego protesta,
porque no hay nada más incómodo para la ilusión que la sencillez desnuda. En las escuelas de misterio del Nilo, el llamado se transmitía de maestro a discípulo sin palabras. No se entregaba en papiros ni en libros, sino en vibraciones compartidas en un silencio lleno de presencia. Cuando el iniciado estaba listo, no recibía instrucciones complicadas, recibía un gesto, una mirada, una pausa, y en esa pausa algo se abría como una grieta entre mundos. El peligro estaba ahí. Algunos no lo soportaban. Esperaban ceremonias grandiosas y al encontrarse con el vacío, huían. Decían no pasó nada y volvían a la comodidad del ruido. No entendían que ese vacío era el portal, que esa aparente nada era la matriz donde todo comienza. Piensa en la memoria de tus ancestros. Ellos dejaron símbolos, cantos, geometrías, no para que los entendieras con lógica, sino para que los reconocieras con vibración. El ojo, la espiral, la cruz ansada, llaves que hablan directo a tu campo energético. ¿No has sentido nunca que un símbolo antiguo te estremece aunque no sepas su significado? Ese estremecimiento es la memoria reconociéndose. No es algo que aprendas, es algo que recuerdas. Y ese recuerdo no pide esfuerzo, solo disponibilidad. Aquí está de nuevo el peligro del que advirtió Thoth, lo simple, porque recordar no exige más que permitir, y casi nadie está dispuesto a permitir sin controlar. En la tradición hermética, se decía que el universo entero es mente, pero no mente humana, sino una mente cósmica que piensa en vibraciones. Cuando tú piensas demasiado, distorsionas. Cuando permites, entras en sintonía, y esa sintonía es la que activa la memoria. Es un movimiento tan sutil que la mayoría lo descarta. Y, sin embargo, es en esa sutileza donde se esconde el poder. Así como la semilla contiene en silencio la fuerza de todo un árbol, la memoria ancestral guarda en silencio la clave de toda tu transformación. El llamado no llega cuando tú lo planeas, llega cuando el campo lo decide. A veces en medio de una crisis, a veces en un momento de calma, a veces con lágrimas, a veces con una risa inesperada. Pero siempre trae la misma sensación, que algo invisible se ha puesto en marcha, que el mundo externo sigue igual, pero dentro de ti todo empieza a reordenarse. Ese es el inicio del cambio de energía. Y Thoth dijo, cuidado, porque en ese momento el ego va a inventar 1000 formas de distraerte. Te dirá que no estás listo, que no tienes suficiente conocimiento, que deberías estudiar más, rezar más, trabajar más. Te empujará a la complicación, porque lo único que teme el ego es lo simple, quedarse sin función frente a la paz. Recuerda, lo peligroso no es el cambio en sí, sino no reconocerlo. El campo se abre en un instante silencioso, en un respiro profundo donde todo se detiene. Y si interpretas esa pausa como vacío inútil, la puerta se cierra, no porque el universo te castigue, sino porque tú mismo has decidido correr. El llamado de la memoria ancestral es así, breve, delicado, fácil de ignorar. Por eso, la verdadera valentía no está en luchar, sino en detenerse. No en hacer más, sino en escuchar lo que ya está ahí. Mira dentro de ti ahora. ¿Qué es lo que se mueve? Quizás un recuerdo que no logras ubicar, una sensación de déjà vu, un estremecimiento en el pecho. Eso es suficiente. No lo analices, no lo disecas, no lo fuerces, solo siéntelo, estás recordando. Y en ese recuerdo ya has respondido al llamado, el mismo que resonó en los templos de Egipto, en las tablas de esmeralda,
en las voces de los iniciados que supieron que el conocimiento verdadero no se transmite en palabras, sino en vibración. Y aquí yace la advertencia de Todd, la que tantos pasaron por alto. El campo responde a lo que eres en lo más simple, en lo que vibra cuando callas. No busques afuera lo que ya palpita adentro. No te prepares con 1000 rituales para lo que solo necesita una cosa, tu disponibilidad. Porque el peligro real es que sigas esperando señales extraordinarias mientras la puerta ya se abrió frente a ti en un gesto sencillo. Ahora respira. Quédate en silencio unos segundos y reconoce este instante. Esto es el llamado. La memoria se está activando. Y el hecho de que estés aquí, leyendo, escuchando, sintiendo, significa que el portal ya comenzó a vibrar en ti. El verdadero cambio de energía no llega como un relámpago que lo ilumina todo de golpe. Llega como un murmullo apenas perceptible. Un ligero ajuste que parece insignificante y que, sin embargo, lo cambia todo desde la raíz. Thoth lo advirtió con severidad. El peligro no está en lo grande, sino en lo simple, no en lo difícil de alcanzar, sino en lo que cualquiera puede reconocer y sin embargo casi todos rechazan. Esa fue su advertencia más peligrosa, porque sabía que cuando el portal vibracional se abre, la mayoría no lo ve, o peor, lo confunde con fracaso. El Energy Shift comienza siempre en el mismo punto, el colapso del esfuerzo. No es un ritual espectacular ni un acto heroico. Es el instante en que dejas de empujar la realidad con las manos de la mente. Cuando, exhausto de intentar, sueltas, y en esa rendición, el campo cuántico empieza a escucharte de verdad. No lo que dices, no lo que afirmas, no lo que imaginas con desesperación, sino lo que vibra en ti cuando no fuerzas nada. Esa vibración pura, despojada de adornos, es tan directa que el universo responde al instante. Y esa inmediatez es lo que asusta, porque desnuda tu verdadera frecuencia. Imagina haber pasado años convencido de que el despertar era un camino difícil, lleno de pruebas y batallas, y de pronto descubrir que todo lo que se pedía de ti era estar presente, respirar, dejar de resistir. Lo simple golpea más fuerte que lo complejo, porque te deja sin excusas. Ya no puedes esconderte detrás de técnicas, de maestros, de explicaciones. Lo único que queda es tu estado vibracional desnudo, y ahí está el peligro. Porque cuando lo que eres se muestra sin máscara, descubres que quizá no vibras lo que pensabas. Descubres la incoherencia entre lo que declaras y lo que emites. Y ese espejo no todos lo soportan. Por eso Thoth insistía. El silencio del portal no es vacío, es fuego sagrado. El problema es que la mente entrenada en el ruido interpreta ese silencio como nada. Piensa que fracasó, que perdió la conexión, que algo salió mal. Entonces huye, vuelve al drama, a la complicación, al viejo patrón de esfuerzo. Ese es el punto exacto en el que el 99% se queda atrás. Confunden el Energy Shift con estancamiento. No reconocen que el vacío fértil ya empezó a reordenar su campo. Y así, abandonan el proceso en el momento en que estaba por florecer. El peligro de la simplicidad es doble. Primero, porque desenmascara al ego. Segundo, porque exige sostener la paz. Y sostener la paz, aunque suene paradójico, es mucho más difícil que sostener la lucha. Cualquiera puede vivir en el drama, porque el drama alimenta la identidad, pero vivir en silencio, en rendición, en simplicidad, es insoportable para quien ha hecho del conflicto su razón de existir. Ahí es donde muchos no están listos. El ego no teme al dolor, teme a la paz. No teme al esfuerzo,
Teme a la ligereza, porque en la ligereza muere su propósito. Thoth llamó a este momento el umbral de la disolución. Un estado donde lo viejo todavía parece estar presente, pero ya no tiene fuerza real, y lo nuevo aún no se muestra, pero ya está vibrando en silencio. Es el punto más delicado del cambio de energía, porque nada externo confirma lo que ocurre. La rutina sigue, el mundo parece igual, y sin embargo, el campo interno ya está mutando. Si no lo reconoces, si no sostienes la simplicidad, todo se cierra de nuevo. Por eso la advertencia era tan peligrosa. El portal se abre sin anuncios, sin música épica, sin pruebas tangibles. Se abre en lo sutil, y si no estás listo para honrar lo sutil, lo pierdes. En este umbral, muchos sienten confusión. Piensan que retroceden porque no sienten fuegos artificiales. Interpretan la calma como vacío, la ausencia de señales como abandono, y ese es el error fatal, porque en verdad, es en esa calma donde el campo se reorganiza, es en esa calma donde el alma vuelve a escribir su partitura. El Energy Shift no se parece a nada espectacular, es como una semilla germinando bajo tierra, invisible a los ojos, pero imparable en su proceso. Aquí es donde se revela la advertencia de Thoth. La mayoría no está lista porque la mayoría espera algo extraordinario, algo visible, algo complejo. Y cuando la energía se mueve de manera simple, lo rechazan. Dicen, esto no puede ser todo, es demasiado fácil, debo estar fallando. Y al rechazarlo, pierden la oportunidad, porque el portal de la simplicidad no espera. Se abre y se cierra en instantes. El que lo sostiene atraviesa. El que lo duda, vuelve al ciclo de siempre. Pregúntate con honestidad, ¿qué harías si tu transformación no requiriera más esfuerzo? Si todo lo que se te pide es soltar, rendirte, descansar en la presencia, ¿lo aceptarías? ¿O correrías de nuevo hacia la complicación? Esa es la prueba real, no tu capacidad de soportar dolor, sino tu capacidad de sostener paz. No tu fuerza para luchar, sino tu valentía para permitir. Eso es lo que hace que este cambio energético sea tan simple y al mismo tiempo tan peligroso. Si llegaste hasta aquí, significa que el portal ya vibra en ti. Pero no confundas esta sensación con una meta alcanzada. Apenas has tocado el umbral. La pregunta es, ¿podrás sostenerlo? ¿Podrás permanecer en la calma cuando tu mente te grite que nada está pasando? ¿Podrás aceptar la simplicidad cuando tu ego te susurre que es un engaño? Esa fue la advertencia que Thoth dejó, que el Energy Shift no exige hazañas imposibles, sino lo más difícil para el ego: rendirse a lo obvio. Cuando alguien finalmente toca el umbral de la calma, cuando logra por un instante dejar de empujar la vida con el esfuerzo constante, pareciera que ya lo ha conseguido todo. Por un momento se siente la ligereza, la mente se aquieta, el cuerpo descansa en una vibración nueva, pero Thoth advirtió: justo en ese instante es donde acecha el peligro más grande, porque el ego, al ver que sus estructuras se derrumban, se reinventa, no se presenta ya como enemigo, no grita ni se resiste con violencia, se disfraza de aliado, y ese disfraz, dijo Thoth, es el más peligroso de todos. El ego es maestro del engaño porque conoce cada rincón de tu identidad. Sabe qué te inspira confianza, sabe qué palabras quieres escuchar. Entonces, cuando te ves cerca de la simplicidad, cuando ya no necesitas rituales ni técnicas complicadas, se acerca y susurra: muy bien, ahora que encontraste paz, úsala para lograr tus metas. Aprovecha este estado para atraer riquezas,
para manifestar relaciones, para controlar la realidad. ¿Lo ves? Ya no se opone. Se disfraza de tu voz interna y te convence de usar la energía con la misma lógica de siempre. Manipular, forzar, conseguir. Y sin darte cuenta, vuelves al mismo patrón del que habías logrado escapar. El campo cuántico no responde a palabras ni a intenciones vacías. Responde a lo que eres en lo profundo. Y en ese momento, aunque digas confío, si en tu interior late la ansiedad de quien necesita resultados, el campo escucha ansiedad, aunque repitas soy abundancia. Si en tu cuerpo vibra escasez, el campo responde a escasez. Ese es el juego sucio del ego. Convencerte de que haces lo correcto mientras sabotea tu vibración desde dentro. Thoth lo describió como la máscara del guardián. En los antiguos templos de iniciación, los discípulos eran llevados a un estado de silencio absoluto. Allí, algunos experimentaban visiones, otros sentían calma. Pero era común que, justo cuando todo parecía estar en orden, surgiera la tentación interna, el deseo de usar ese poder recién descubierto para obtener algo inmediato. Muchos caían en esa trampa. Creían que la iniciación era un billete para controlar el mundo exterior, cuando en realidad el propósito era volverse coherentes con el campo interior. El resultado era devastador. Quienes se aferraban al control salían de la experiencia más confundidos que antes. El ego es hábil porque conoce nuestra impaciencia, sabe que queremos señales rápidas, resultados inmediatos, pruebas tangibles de que todo está funcionando, y en ese afán acepta jugar a la espiritualidad siempre y cuando conserve el control. Te permite meditar, siempre que medites para conseguir algo. Te permite respirar, siempre que lo hagas esperando un premio. Te permite declarar luz, siempre que lo hagas con miedo de la oscuridad. Así, lo convierte todo en una estrategia, y lo sagrado pierde su pureza. Por eso Thoth insistía. Intención sin presencia es teatro, palabra sin vibración es ruido, y el campo no responde al teatro ni al ruido. Responde a la coherencia, a lo que eres cuando no actúas para nadie, a lo que vibras cuando no tienes un público. Esa coherencia es lo único que atraviesa el portal, y ahí está el peligro, porque mantenerla exige honestidad radical. Y la honestidad radical duele. Duele reconocer que lo que realmente vibra en ti no coincide con lo que proclamas. Duele aceptar que bajo la apariencia de confianza aún late el miedo. Duele ver que tras la máscara de sabiduría aún gobierna la necesidad de control. La mayoría no soporta ese dolor. Prefieren seguir actuando. Prefieren sostener la ilusión de que están avanzando porque leen más libros, porque hacen más rituales, porque acumulan más técnicas, y así alimentan al ego espiritual. Esa versión sofisticada de ti que habla de luz, que conoce conceptos elevados, pero que en lo profundo sigue vibrando incoherencia. Thoth lo llamó la ilusión del conocimiento. No es la ignorancia lo que detiene al buscador, sino la sensación de ya lo sé todo, porque cuando dices esto ya lo entendí, es demasiado básico para mí. Cierras el portal con tus propias manos. El energy shift es tan simple que exige humildad, y la humildad es la medicina que el ego más detesta. Humildad para reconocer que la paz no se puede manipular. Humildad para aceptar que no tienes que controlar nada. Humildad para permanecer en el silencio incluso cuando parece que no ocurre nada. ¿Y no es acaso eso lo más difícil? Vivimos entrenados para hacer, para demostrar, para producir. Detenerse parece fracaso, soltar parece debilidad,
Confiar parece ingenuidad. Esa es la raíz de por qué muchos no están listos. Porque sostener la simplicidad requiere una valentía que el sistema nunca nos enseñó a cultivar. Piensa en este ejemplo. Un iniciado entra en la calma profunda y siente, por primera vez en su vida, que no necesita nada. Por un instante, descansa en su ser. Pero entonces surge el ego. Perfecto. Ahora pide abundancia, ahora imagina la pareja ideal, ahora controla tu futuro. Y en ese momento, el iniciado pierde lo más sagrado, el presente. Cambia el estado de ser por la expectativa de tener. Cambia la vibración pura por el deseo ansioso y todo se derrumba. Porque el campo no entiende promesas, entiende frecuencias. Y la frecuencia de la ansiedad disfraza la luz más rápido de lo que creemos. Este es el juego sucio, hacerte creer que estás avanzando cuando en realidad vuelves al mismo punto. Y por eso la advertencia de Thoth es peligrosa, porque puedes estar tan cerca de atravesar el portal y, sin embargo, perderlo en el último instante. No por falta de conocimiento, sino por falta de rendición. No por debilidad, sino por exceso de control. El campo no necesita tu actuación. Necesita tu coherencia. Coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que eres. Esa coherencia es invisible para los ojos humanos, pero el universo la percibe con precisión absoluta. Por eso, quienes sostienen paz aunque parezca que nada ocurre, atraviesan, y quienes buscan pruebas, quienes intentan manipular, quienes actúan para parecer despiertos, se quedan atrapados en el bucle de siempre. Recuerda esto, el ego no teme al fracaso, ya está acostumbrado a convivir con él. Lo que no soporta es la paz, porque en la paz se disuelve. En la simplicidad pierde razón de existir, y por eso, cuando tocas la calma, el ego inventa 1000 excusas para sacarte de ahí. Te dice que estás perdiendo el tiempo, que deberías hacer más, que nada cambiará si solo respiras. Y si lo escuchas, vuelves al laberinto. Pero si en cambio reconoces el juego, si eliges permanecer en el silencio sin exigir nada, si aceptas la simplicidad sin huir, entonces atraviesas. Y cuando atraviesas, ya no hay retorno. Porque una vez que experimentas la coherencia, ninguna actuación puede engañarte de nuevo. Thoth dejó esta advertencia no para asustar, sino para preparar. El peligro no es el silencio. El peligro es no estar listo para sostenerlo. El portal se abre en lo simple, y en lo simple se revela lo que realmente eres. ¿Podrás sostener esa revelación o preferirás volver a la máscara? Esa es la prueba, y casi nadie está preparado para superarla. Hay un instante en el proceso del cambio energético que Thoth describió como el más engañoso de todos. Es un punto en el que el campo ya comenzó a responder, en el que la vibración vieja empieza a deshacerse, y sin embargo, a los ojos del buscador parece que nada ocurre o, peor aún, que todo empeora. A este estado lo llamó el vacío fértil. Y advirtió, muchos no lo reconocerán, lo confundirán con retroceso, y en ese error volverán atrás justo cuando estaban por cruzar el portal. El vacío fértil se manifiesta como una pausa inquietante. La rutina continúa. Las personas a tu alrededor siguen con sus vidas y tú sientes que lo que antes te sostenía ya no funciona. Las prácticas que solían darte paz parecen inútiles. Las señales que antes eran claras desaparecen. La mente comienza a preguntarse, ¿qué hice mal? ¿Por qué siento que retrocedo? Pero lo que en realidad sucede es lo opuesto. El campo está reordenando tu vibración en un nivel tan profundo que todavía no puede verse en la superficie. Es como una semilla enterrada. Desde afuera no hay nada nuevo, pero bajo tierra todo está germinando.
Todd insistía en que este era el punto en que más personas se perdían, porque la mente, entrenada en la lógica lineal, espera resultados inmediatos, quiere pruebas, quiere evidencias visibles de que el trabajo interno da frutos, y cuando no las encuentra, interpreta la calma como vacío, el silencio como fracaso, la espera como retroceso. Entonces muchos abandonan, vuelven a los viejos patrones, se convencen de que el energy shift no era real. Y así, cierran la puerta justo cuando estaba a punto de abrirse del todo. El vacío fértil es peligroso porque no tiene adornos, no ofrece espectáculo. Es un estado seco, sobrio, incómodo para quien busca estímulos. No hay visiones extraordinarias ni milagros ruidosos. Lo que hay es silencio, una extraña quietud, un espacio en el que nada parece moverse. Y sin embargo, en esa quietud el universo entero ya está reconfigurando tu campo. Es el mismo principio que los alquimistas llamaban nigredo, la putrefacción aparente, la oscuridad que precede al renacimiento. Desde fuera, todo parece muerto. Desde dentro, todo está a punto de florecer. El ego odia este estado porque no puede interpretarlo. No hay nada que contar, nada que mostrar, nada con lo que impresionar a los demás. El buscador que se queda en el vacío fértil a menudo no recibe reconocimiento externo. Nadie le dice felicidades, estás despertando. Al contrario, puede parecer más perdido que nunca. Y esa falta de validación hace que el ego entre en pánico. Empieza a decir, te equivocaste. Regresa a lo que conocías. Busca otra técnica. Haz más esfuerzo. No te quedes aquí. Es entonces cuando muchos retroceden. Vuelven a llenar su vida de ruido porque no toleran el silencio. Todd lo advirtió. El mayor error es interpretar el silencio como ausencia, porque el silencio no es ausencia, es el lenguaje del origen. El universo no nació con ruido, nació del vacío, y ese vacío no era nada, era todo, era potencial puro, esperando manifestarse. Así también funciona el energy shift. Cuando entras en el vacío fértil, no es que la energía se haya detenido, es que está acumulando fuerza para el salto. Es el instante entre la respiración y la exhalación, ese momento imperceptible en que parece que no ocurre nada. Pero en realidad todo ya ha comenzado. La mayoría no está lista para sostener este vacío porque confunden comodidad con certeza. Quieren sentir algo todo el tiempo, señales constantes, confirmaciones visibles, y el vacío no ofrece nada de eso. Solo ofrece una invitación: confiar. Confiar en lo invisible, confiar en lo sutil, confiar en la simplicidad. Ese es el reto. Ese es el filtro que separa a quienes atraviesan de quienes repiten ciclos. Los antiguos lo sabían. Por eso en las iniciaciones más profundas, después de largas preparaciones, el discípulo era llevado a una cámara oscura donde pasaba días sin estímulos. Allí, algunos desesperaban, otros alucinaban y muy pocos lograban rendirse al silencio. Los que lo lograban comprendían que el vacío no era castigo, era portal. Descubrían que la oscuridad contenía la semilla de la luz, que el silencio no era un muro, era una puerta. Imagina por un momento este estado. Todo lo que antes te definía se desmorona. Tus viejas creencias, tus rutinas, incluso tus emociones habituales. Sientes que te quedas sin suelo bajo los pies. Tu mente grita que te estás perdiendo. Y, sin embargo, una parte más profunda de ti intuye que no es el fin. Es el comienzo. Es como estar en medio de una noche oscura sin luna y sin estrellas. Y de pronto recordar que en esa oscuridad se gestan las estrellas mismas. Ese es el vacío fértil.
el lugar donde la identidad vieja muere y la nueva aún no ha nacido. Thoth lo llamó la noche del alma inferior, porque es el instante en que el yo condicionado muere un poco, y como todo lo que muere, duele. El ego se aferra, llora, inventa excusas, pero si resistes la tentación de huir, si permaneces en el vacío sin buscar escapatorias, descubres la semilla de la verdadera libertad. Y lo extraordinario es que no ocurre con un estallido grandioso. Ocurre en silencio, casi sin que te des cuenta. Un día miras a tu alrededor y comprendes que ya no reaccionas igual, que ya no vibras igual, que lo que antes te encadenaba ya no tiene poder. El vacío fértil dio fruto. El peligro no está en el vacío, el peligro está en no reconocerlo, en confundirlo con fracaso, en huir de él demasiado pronto. Por eso Thoth dejó esta advertencia. Muchos al llegar aquí creerán que han perdido todo, cuando en realidad están a un paso de ganarlo todo. Es en este punto donde la prueba es más delicada, porque la salida es tan simple como permanecer, y lo simple, otra vez, es lo más difícil. Ahora lo comprendes. El energy shift no se pierde porque sea complejo, se pierde porque es simple, se pierde porque el ego no sabe qué hacer con el silencio, se pierde porque confundimos el vacío fértil con retroceso. Pero si permaneces, si confías, si aceptas que incluso en la aparente nada todo está naciendo, entonces el portal se abre, y una vez que se abre, no hay regreso. Porque has atravesado la ilusión del fracaso y descubierto la verdad más peligrosa de todas, que lo nuevo siempre nace del vacío, y que ese vacío nunca fue tu enemigo, sino tu inicio. Has atravesado la noche oscura del alma, has sobrevivido al vacío fértil, y ahora, sin que nadie lo anuncie, comienza a asomar lo nuevo, pero lo nuevo no se presenta con fuegos artificiales. No llega acompañado de ángeles descendiendo ni de revelaciones que deslumbren a todos. Lo nuevo entra como un susurro, como un leve temblor en tu campo, como un aire fresco que apenas roza la piel del alma. Es tan sutil que podrías ignorarlo, es tan simple que podrías descartarlo. Y justamente ahí está el riesgo que Thoth advirtió con tanto énfasis. El nacimiento de la nueva vibración no grita, apenas respira. Y, sin embargo, si logras sostenerlo, transforma tu mundo. El gran conflicto surge porque la mente humana espera grandeza visible, espera cambios drásticos que todos reconozcan, resultados que se puedan medir, logros que se puedan contar. Pero la vibración nueva se manifiesta primero en lo invisible. Se nota en que ya no reaccionas igual a la ofensa, en que el miedo ya no te paraliza como antes, en que el silencio ya no te incomoda tanto. Pequeñas diferencias, apenas perceptibles, pero radicales en su raíz. Y es allí donde nace la contradicción. Tu espíritu sabe que lo nuevo ya germinó, pero tu ego lo desprecia porque no tiene espectáculo. Thoth lo llamó la prueba de la semilla. Una semilla no se juzga por lo que se ve en el instante, porque desde afuera parece nada. Se juzga por el potencial que late en su interior. El Energy Shift funciona igual. Lo que vibra en ti en este momento es como esa semilla. No impresiona a nadie, ni siquiera a tu propia mente, pero contiene en sí misma la fuerza de todo un árbol. Y si la arrancas antes de tiempo por impaciencia, jamás conocerás sus frutos. Aquí la tensión alcanza su punto máximo. Porque lo nuevo vibra en ti, pero lo viejo todavía se refleja afuera. Es como caminar con un pie en dos realidades. En tu interior sientes calma, expansión, presencia.
En tu exterior sigues enfrentando cuentas por pagar, discusiones cotidianas, rutinas pesadas. Y la mente comienza a desesperar. ¿De qué sirve esta nueva vibración si mi vida no cambia? ¿No será todo una ilusión? Esa duda es la trampa más peligrosa, porque el campo siempre responde primero en lo sutil, y solo después lo visible se ajusta. Pero si abandonas la vibración antes de que la materia alcance, todo se reinicia. Este es el punto que Thoth llamó el filo de la espada, una línea delgada que separa dos destinos: repetir el ciclo antiguo o consolidar lo nuevo. El 99% se detiene aquí, no porque carezcan de poder, sino porque no soportan sostener la coherencia sin pruebas externas. Confunden la falta de resultados inmediatos con fracaso y regresan a su vibración vieja. Y lo más trágico es que lo hacen justo cuando el portal ya estaba abierto, cuando la transformación estaba a centímetros de completarse. La coherencia es la llave. Pero ¿qué significa ser coherente? Significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que eres en silencio vibran en la misma dirección. No se trata de repetir afirmaciones luminosas mientras tu cuerpo tiembla de miedo. No se trata de declarar confianza mientras tu pecho vibra ansiedad. Coherencia es sostener la calma aunque no haya señales. Sostener la gratitud aunque nada haya cambiado. Sostener la presencia aunque todo afuera parezca igual. Esa coherencia es lo que el campo decodifica como verdad. Y el universo solo responde a la verdad vibracional, nunca a la actuación. El conflicto es brutal, porque tu alma susurra ya cambiaste, pero tu mente exige muéstramelo ya. Tu espíritu siente ligereza, pero tu ego dice esto no alcanza, y en esa contradicción se juega tu destino. Si eliges la voz de la mente, cierras el portal. Si eliges la voz del alma, aunque todo afuera te contradiga, el portal se expande, y esa decisión no se toma una sola vez, se toma a cada instante. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has estado a punto de cambiar de verdad, pero te rendiste porque parecía demasiado simple? ¿Cuántas veces abandonaste una práctica porque no veías resultados inmediatos, cuando en realidad ya estaba germinando en lo invisible? Esa es la dinámica que Thoth quiso desenmascarar. El peligro nunca estuvo en que el Energy Shift fuera imposible. El peligro siempre estuvo en que fuera demasiado simple para que lo aceptaras. Aquí es donde nace la verdadera paradoja. El Energy Shift no exige hazañas heroicas, exige paciencia silenciosa. No requiere lucha, requiere rendición. No pide esfuerzo, pide constancia. Y la mayoría no está lista para eso, porque nos entrenaron para pelear, no para sostener, para actuar, no para esperar, para complicar, no para confiar. Y esa es la gran ironía. El ego soporta mejor una batalla interminable que una paz sostenida, porque en la paz muere. Por eso Thoth repetía: el campo no responde a lo que proclamas, sino a lo que encarnas en silencio, cuando nadie te observa, cuando no tienes nada que demostrar, cuando el mundo parece igual. ¿Qué vibración sostienes? Esa es la pregunta que decide tu destino. Esa es la advertencia peligrosa que tantos pasaron por alto. El nacimiento de la nueva vibración no es un evento público, es un proceso íntimo. Nadie vendrá a felicitarte, nadie confirmará que ya lo lograste. Es entre tú y el campo, entre tu coherencia y la vibración que eliges sostener. Y lo más desafiante es que, al inicio, todo se siente frágil, como si una brisa pudiera apagarlo, como si cualquier duda lo destruyera. Y la mente se desespera.
Pero si en vez de ceder a la duda eliges permanecer, esa vibración se fortalece, se estabiliza y, finalmente, comienza a reflejarse afuera. Cuando eso ocurre, comprendes que todo el tiempo lo tuviste en tus manos, que el portal siempre estuvo abierto, pero eras tú quien no sabía permanecer, y lo entiendes con una claridad dolorosa. Nunca fue que el Energy Shift fuera difícil, fue que tú no estabas listo para aceptar lo simple. Thoth dejó muy claro que la sombra no era el enemigo más temible del buscador. La sombra se reconoce, se siente, se nombra con facilidad. Miedo, dolor, carencia. Lo que de verdad destruye a los iniciados es la luz disfrazada, la ilusión que imita la claridad pero esconde cadenas invisibles, y esa es la etapa en la que muchos quedan atrapados para siempre. Porque el ego ya no se presenta como obstáculo, sino como guía, como consejero, como voz seductora que te dice: sí, ya despertaste, ahora hagamos grandes cosas con este poder. Aquí nace la trampa más peligrosa. El ego espiritual no es el mismo ego que te arrastraba a la codicia o a la ira. Ese ya lo reconociste y lo enfrentaste. Ahora aparece refinado, con palabras suaves, con conceptos elevados. Se viste de blanco, cita principios herméticos, habla de energía, incluso te anima a compartir mensajes de sabiduría, y al hacerlo, te convence de que todo está en orden. Pero bajo ese disfraz, el control sigue siendo su verdadero rostro.